La vida del maestro Gabriel estaba regida por el silencio. No un silencio pacífico, sino un abismo profundo y aterrador que se había tragado su mundo hacía 5 años. Un neuroma acústico raro, un tumor benigno pero traicionero en el nervio auditivo, le había robado la audición tras una cirugía de riesgo para salvarle la vida. Para un hombre que había dedicado su existencia a la música, que escuchaba sinfonías en la caída de la lluvia y ritmos en el latir de los corazones, el mundo se había convertido en una prisión de cristal, insular y horriblemente silenciosa. Sus días eran un eterno ejercicio de memoria auditiva, donde intentaba en vano reconstruir mentalmente el timbre de un violín o la resonancia de un contrabajo, sabiendo que cada intento era como intentar sostener agua con las manos. Ahora dirigía la Orquesta Filarmónica de la ciudad no por el sonido, sino por el recuerdo de él. Sus manos, otrora capaces de extraer emociones puras de violines y violonchelos, ahora bailaban en el aire siguiendo la memoria muscular y los ojos fijos en los rostros concentrados de sus músicos. Veía moverse el arco del concertino, el soplo del oboísta inflar sus mejillas, e intentaba adivinar el resto. Era una pantomima dolorosa, una sombra de lo que una vez fue. La orquesta lo respetaba, sí, pero la compasión en sus ojos era una carga más pesada que cualquier partitura. Cada ensayo era una humillación silenciosa, un recordatorio constante de lo que le habían arrancado. Veía la música en los hombros tensos del violonchelista, en el ceño fruncido del trompetista, pero no podía oírla salir de sus instrumentos. Era como ver una película sublime sin la banda sonora, donde la belleza era visible, pero el alma faltaba. En la víspera de lo que sería el concierto más importante de su carrera, una función benéfica para el mismo hospital que lo había tratado, con críticos nacionales en la platea, Gabriel llegó a casa agotado. Su apartamento era un museo de su pasado sonoro. Partituras amarillentas cubrían las paredes, y un piano de cola, ahora intacto, era el centro de la sala. Se dejó caer en el sofá, la soledad pesando sobre su pecho como una lápida. La ansiedad por el concierto del día siguiente era una presencia física, un nudo frío en la garganta. Se durmió allí mismo, con el rostro bañado en lágrimas de frustración y una plegaria silenciosa, no por un milagro, sino solo por la fuerza para soportar un día más. Sus dedos tamborileaban inconscientemente en el brazo del sofá, repitiendo un ritmo que solo él podía sentir, un eco fantasma de una melodía perdida hace mucho tiempo. Y entonces, soñó. El sueño no comenzó como un sueño común. De repente, estaba en un lugar de luz dorada y suave, sin origen definido. El aire temblaba como el asfalto en un día de calor intenso. Y en el centro de esa claridad había una figura. No era una visión cliché de alas blancas y aureola, sino una presencia hecha de armonía pura. Sus contornos parecían tejidos de acordes destellantes, y de ella emanaba una serenidad abrumadora. Era un ángel, y Gabriel supo, con una certeza que trascendía la lógica. La entidad no tenía un rostro definido, pero su misma esencia era una canción, y Gabriel sintió una paz que no experimentaba desde hacía años, una sensación de hogar que iba mucho más allá de cualquier memoria auditiva. Intentó hablar, pedir, suplicar, pero ningún sonido salió de su boca. El ángel, sin embargo, pareció entender. No habló con palabras, sino con sensaciones. Una melodía comenzó a llenar el espacio, una melodía que Gabriel no oía con los oídos, sino que sentía vibrar en sus células, en sus huesos, en la misma esencia de su ser. Era la 9ª Sinfonía de Beethoven, su pieza favorita, la que dirigiría al día siguiente. Pero no era la versión que conocía. Era la sinfonía en su forma más pura, despojada de instrumentos, un tapiz de emoción y luz. No la oía, la respiraba, la sentía correr por sus venas como una segunda sangre. El ángel extendió una mano, y sin tocar a Gabriel, le mostró la verdadera esencia de la música. Le mostró el color de la tristeza en el adagio, un azul profundo y sereno. Le mostró el calor de la alegría en el final, un dorado explosivo y acogedor. Le mostró cómo cada nota no era un sonido, sino una vibración en el tejido del universo, una pequeña oración de existencia.
Gabriel sintió el crescendo no como un aumento de volumen, sino como un calor que se expandía en su pecho. Sintió el pianissimo no como un silencio, sino como una caricia de terciopelo en el alma. El ángel le mostró que el sonido era solo un vehículo, tosco e imperfecto, para algo mucho más grande y fundamental, el lenguaje mismo de la emoción pura. La lección era clara: la música no vivía en el aire que vibraba contra el tímpano. Vivía en el corazón que vibraba en respuesta. Era un lenguaje del alma, y él, incluso en su silencio, todavía era fluido en él. La sordera, comprendió en ese momento, no era una sentencia de exilio de la música, sino una iniciación en un nivel más profundo de comprensión. El ángel no estaba allí para curarlo, sino para revelarle que nunca había estado verdaderamente roto. Al despertar, aún resbaladizo de las garras del sueño, la primera sensación de Gabriel fue de decepción. El mundo todavía estaba mudo. El despertador digital parpadeaba en silencio. El tráfico exterior era una pantomima sin banda sonora. Pero entonces, algo dentro de él había cambiado. La ansiedad se había derretido, reemplazada por una calma extraña y resuelta. El recuerdo de la sinfonía sensación, de la música sentimiento, estaba grabado en su ser como un fénix renacido de las cenizas de su desesperanza. Miró sus manos, y por primera vez en años, no las vio como herramientas defectuosas, sino como conductores. No necesitaba oír, necesitaba sentir. Y supo, con una convicción nacida de las profundidades de su ser, que podía hacerlo. Esa noche, la gran sala de conciertos estaba llena. El público, un mar de rostros expectantes, susurraba mientras la orquesta afinaba sus instrumentos. Gabriel, con su frac impecable, subió al podio. Sus músicos lo observaron, listos para seguir sus movimientos precisos y previamente acordados. Lo que vieron, sin embargo, los sorprendió. En lugar de la expresión tensa y concentrada de siempre, el rostro de Gabriel estaba sereno, casi translúcido. Cerró los ojos por un momento, no en desesperación, sino en busca. Buscó dentro de sí el recuerdo del sueño, el color dorado de la alegría, la sensación de terciopelo del silencio. Respiró hondo y levantó sus manos. Y entonces, sucedió el milagro. No fue un milagro médico. Los oídos de Gabriel seguían muertos para el mundo. El milagro fue de percepción. Mientras sus manos comenzaban a moverse, no estaba intentando recordar el sonido. Estaba sintiendo la música. Sintió el primer acorde de los violines no como un sonido, sino como un escalofrío de anticipación recorriendo su espina dorsal. Sus gestos, antes calculados, se volvieron fluidos, orgánicos. No estaba dictando el tempo, estaba invitando a la emoción a fluir a través de él. Sus manos no marcaban el compás, bailaban la música, esculpiendo el aire en formas de pura emoción. Era como si no estuviera delante de la orquesta, sino en su centro, como el corazón palpitante de un único organismo musical. Los músicos, hipnotizados, respondieron de una manera que nunca antes lo habían hecho. El concertino, un hombre escéptico y veterano, sintió que sus propias manos eran guiadas por una corriente de pura emoción. El sonido que produjo la orquesta no era solo técnicamente perfecto, era visceral, vivo, trascendente. Era la propia esencia de Beethoven, no filtrada por la audición, sino canalizada por el alma. Los músicos ya no estaban simplemente tocando notas en una partitura, estaban siguiendo la corriente emocional que emanaba del director, y la música que crearon juntos tenía una intensidad casi insoportable, como si estuvieran tocando no para un público, sino para el universo mismo. Y entonces, en el clímax del cuarto movimiento, la oda a la alegría, el milagro se volvió tangible para todos. Gabriel, con los ojos aún cerrados, dirigía con una pasión tan cruda, tan pura, que parecía que no solo estaba escuchando la música, sino que era la música. Un periodista en la platea, que había ido a escribir una reseña compasiva sobre un director sordo, bajó su bloc de notas, sus lentes empañados por lágrimas involuntarias. La mujer a su lado, que había perdido a su marido por el cáncer, sintió una ola de paz, no de tristeza,
al oír los acordes. Era como si la discapacidad de Gabriel hubiera abierto un canal directo al significado más profundo de la obra, sin la interferencia del ruido del mundo. Había una verdad en esa interpretación que trascendía la perfección técnica, una verdad que hablaba directamente al espíritu de cada persona en la sala. Cuando la última nota resonó y se disolvió en el aire, hubo un segundo de silencio absoluto. Un silencio diferente de todo lo que Gabriel había experimentado en los últimos 5 años. Este silencio no estaba vacío, estaba preñado de emoción, cargado de una reverencia colectiva y abrumadora. Fue un momento de suspensión cósmica, donde el impacto de lo que habían presenciado necesitaba ser digerido por sus almas antes de que cualquier reacción física pudiera ocurrir. Y entonces, el público estalló. No fue solo un aplauso, fue una catarsis. La gente se levantó como una sola ola, gritando, llorando, aplaudiendo con fuerza bruta. Los músicos de la orquesta, con los ojos nublados, golpearon sus arcos en los atriles, una tradición de respeto reservada para las interpretaciones más excepcionales. El sonido era tan ensordecedor que incluso Gabriel, en su mundo silencioso, pudo percibir su intensidad a través de las vibraciones en el aire y el suelo, un temblor sísmico de pura emoción humana. Gabriel, todavía en el podio, abrió los ojos. No oyó los aplausos, por supuesto, pero lo sintió. Sintió las vibraciones en el suelo de madera, temblando a través de las suelas de sus zapatos. Vio los rostros en la platea transformados por la emoción, las sonrisas a través de las lágrimas, los puños apretados de éxtasis. Vio a sus músicos, ya no con miradas de compasión, sino con un asombro reverente. Y sintió en el aire un cambio de presión, una energía física de pura maravilla que no sentía desde que perdió la audición. En ese momento, no era un hombre discapacitado en el escenario, era un profeta que les había mostrado a todos un nuevo camino hacia la belleza. Era el sonido del milagro. No el milagro de la audición restaurada, sino un milagro infinitamente más profundo, el milagro de la conexión restaurada. El ángel en su sueño no le había devuelto los sonidos del mundo, le había mostrado que la verdadera música, la que importa, nunca había estado ahí fuera para empezar. Siempre había estado dentro de él, esperando ser liberada. La sordera no era su prisión, sino su templo. Esa noche, Gabriel no encontró una cura para su sordera. Pero descubrió que hay melodías que los oídos nunca pueden capturar, sinfonías que solo el corazón puede tocar. Y el ángel de ese sueño no era un mensajero de un milagro físico, sino una guía que lo llevó de vuelta a la única fuente de música que realmente importa, la sinfonía silenciosa y eterna del alma misma. El milagro no fue que él oyera a la orquesta. El milagro fue que él se convirtió en la orquesta, y, en ese momento de pura gracia, hizo vibrar a todo un mundo silencioso al unísono con su batuta interior. Y en esa gran sala, mientras las lágrimas fluían y el mundo vibraba con el estruendo de 1000 palmas silenciosas para él, Gabriel supo, finalmente, que estaba en casa.